Aka Howler es el actual antagonista principal de The JoJo Lands, la novena parte del manga de JoJo's, y por lo que pudimos ver durante los últimos meses, capítulo a capítulo, va ganando pequeñas fichas en su valoración con respecto a ser el villano final de esta parte del manga de Araki. Así que el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre todo lo que sabemos de él, pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de The JoJo Lands. Aka Howler es un hombre de negocios narcisista con un estilo de vida lleno de lujos, y siempre que puede, frontea de su riqueza y poder. A pesar de lo que podríamos pensar de este tipo de personajes, él está bastante orgulloso del legado de su familia, y creo que eso es bastante curioso, porque existen muchos casos donde este tipo de personajes dicen estar orgullosos pero nunca lo demuestran. En cambio, Howler siempre levanta la bandera de su familia. Con respecto a sus lujos, generalmente lleva productos de alta calidad, de los cuales también suele tener bastante información, demostrando que no suele gastar en cosas random simplemente porque tiene ganas. Por ejemplo, en el capítulo de su introducción nos enteramos que sabe bastante sobre áreas de Hokkaido que producen el mejor kombu, dando a entender que fuera del kombu de Hokkaido no consume ningún otro. También dice que solamente viaja en Rolls Royce y normalmente se lo muestra a Howler en compañía de mujeres, con las cuales suele ser bastante coqueto. Howler suele actuar de forma poco ética muy abiertamente, creyendo que su riqueza puede resolver cualquier problema y admitiendo que sus propias acciones de fraude inmobiliario son malvadas. Considera el afecto como algo que se puede comprar con plata, diciendo que podría comprar todo Hokkaido para sus azafatas y argumentando que el medio ambiente estaría mejor protegido si él comprara el terreno. Además, es una persona que suele desconfiar de los demás y tiene un temperamento bastante explosivo, especialmente cuando la situación es incómoda y lo pone nervioso. Cuando él está tranquilo, generalmente podemos verlo con ciertos aires de superioridad a la hora de hablar con los demás, y es por eso que siempre intenta estar en esa posición que le resulta cómoda. Por ejemplo, cuando su chofer se ve obligado a frenarse por la manifestación que había en un lugar, Howler lo despide en el acto e inmediatamente pide que se compre toda la carretera pública para convertirla en su propiedad privada. Además, es abiertamente despectivo con el público y los periodistas, y como podrás imaginarte, suele alardear de su empresa frente a los manifestantes o en general a cualquier persona que sienta como un inferior. Como líder de la empresa, Howler es autoritario y espera lealtad incondicional al mismo tiempo que espera una alta efectividad sin entregar mucha información a sus empleados, como por ejemplo lo que vimos de no contarle sobre la piedra a Bobby Jin pero sí a Lulu. Antes te dije que suele tener un temperamento bastante explosivo cuando se pone nervioso, y a raíz de eso recurre rápidamente a las amenazas y a la violencia, y gracias a eso podemos ver que está dispuesto a asesinar a cualquiera que se interponga en el camino de su riqueza. Pero además, esos nervios también influyen en su compostura, la cual termina flaqueando cuando está bajo presión. Por ejemplo, cuando se entera de que alguien tiene una piedra de lava en su yate, se pone a buscarla frenéticamente y se preocupa por su posible caída. En ese mismo momento, dentro del yate, también pudimos ver que le ganan los nervios y termina disparando para todos lados, aunque pueda lastimar a Kei West, que es su compañera. Dentro de sus relaciones tenemos a varios personajes que nombrar a pesar de que solo haya aparecido aproximadamente en 10 capítulos. El nombre de su abuelo todavía no lo sabemos, pero sabemos que tenían una relación muy cercana. Él fue quien le habló acerca de las piedras volcánicas y de su futura responsabilidad con la empresa Howler. Bobby Jin trabajaba para Howler, aunque Aka confía en él para encargarse de asesinatos como el de Jody y los demás, no confiaba en Bobby para recuperar la piedra. Kei West es una abogada bastante curiosa, y a pesar de no recordar haberla contratado a ella, permite que esté junto a él durante toda la situación del yate, en la cual ella intentó evitar que firme los documentos a toda costa. Pero una vez que se enteró de la piedra, decidió traicionarlo junto a su pareja. Lam Chabang es la pareja de Kei West, y al igual que pasa con sus otros dos empleados, Howler confía en ella, y de hecho es la que se termina encargando de intentar recuperar a Lulu. La primera vez que se encuentran en el manga, Chabang usa sus nematodos para detectar el miedo de Howler y aprovecha para decirle que no debería tener miedo, debería ser más imponente. Sus motivaciones son económicas, y como te dije antes, al enterarse de la piedra junto a Kei West, deciden traicionarlo. Ninbo era un bombero que fue contratado por Howler para investigar la muerte de Bobby Jin, y es enviado con Lam Chabang para interrogar a Meryl Melq. Y por último tenemos a Lulu. Aunque él nunca le dijo nada, ella cree que es su hija, ya que la crió junto a los empleados de su empresa y, a diferencia de los otros empleados, confía en ella para que se encargue de recuperar la piedra que está en manos de Jody Joestar y sus aliados. La historia de este personaje es bastante interesante, ya que cuando Aka era un niño hubo un cambio repentino en el flujo económico de su familia debido a la participación de las piedras volcánicas. Un día su abuelo le
contó sobre una escritura de propiedad, la cual aprovechó para obtener una base legal sobre la propiedad de las tierras de cultivo que había conseguido su ancestro hace muchísimos años. Además, le mostró el cofre del tesoro donde la familia guardaba algunas reliquias y le explicó que podrían venderse si alguna vez se encontraban en apuros, ya que siempre iban a volver gracias a los pedazos de piedra que guardaban junto a esas reliquias. Durante su adolescencia, Aka fue sorprendido por su abuelo mientras estaba en la bañera con una piba, la cual huyó avergonzada, pero a su abuelo no le importó esto que estaba haciendo su nieto. En cambio, aprovechó la oportunidad para hablarle sobre los privilegios y peligros de la riqueza familiar. Le explicó que si bien los Howlers estaban transitando una época de poder y prosperidad, también podían esperarse malos momentos. Además, aprovechó para advertirle que nacer en un lugar con tantas riquezas significaba que corría el riesgo de caer algún día de la cima. En ese momento, su abuelo le regaló un diario escrito por su antepasado Latrato, el cual contiene instrucciones crípticas para descubrir nuevas piedras volcánicas. Según lo que le dice el abuelo, ese texto decía: el aliento que brota de la tierra acompañado del trueno de la luna nueva, pero en realidad, según lo que podemos ver en el manga, dice algo un poco más extenso. Dios representa todo en este mundo a través de números. Los números controlan el flujo de este mundo. Dios es la lava del volcán Hualalai, el aliento que brota de la tierra acompañado del trueno de la luna nueva y las huellas del trueno. Aunque el joven Aka no comprendía del todo lo que decía ese libro, su abuelo le dijo que era su deber seguirlo cuando llegara el momento. En algún momento del futuro, Aka hereda la empresa Howler y de esa forma se convierte en la octava cabeza de su familia. La compañía Howler es una empresa de desarrollo de infraestructura fundada por su antepasado hace 7 generaciones, y como te dije recién, esto lo convierte en su octava cabeza. Dado que la piedra original de la familia Howler se había empezado a romper hace mucho tiempo, Aka pasó muchas décadas buscando una nueva pero sin éxito, al igual que su abuelo. Para hacer su búsqueda, cerró áreas de los campos de lava en Hualalai, construyó fábricas en ese lugar y rompió piedras en secreto con la esperanza de encontrar otras de esas piedras re locas. Estas fábricas producían municiones como negocio secundario, y esa producción es una de las cosas que muchos periodistas critican de Aka. Durante este tiempo como cabeza de la empresa, estuvo trabajando junto al Banco Dolphin y a raíz de eso, recibió un préstamo de $30.000 millones. Howler usó parte de ese préstamo para construir un edificio de oficinas centrales en Honolulu, y $10.000 millones se utilizaron para adquirir otras tierras en Oahu. Además, siguiendo el mismo consejo del banco, compró un jet privado para reducir impuestos. Con todo esto del préstamo que fue consejo del banco, además de ver que el banco le dio la espalda, podemos ver que si bien Howler afirma que la empresa actúa en favor de la conservación de la naturaleza y que establecería sistemas para gestionar y utilizar el agua de Hualalai, en realidad se apropia de fondos públicos para sus propios bienes, como la construcción de complejos turísticos. Debido a todos estos problemas y críticas, algunos congresistas y políticos comenzaron a ir contra Howler, a lo que Yokohama le informa que el congresista White autorizó al gobierno estatal a confiscar sus tierras en Hualalai y que los demás congresistas lo aprobaron. Howler se sorprende, pero inicialmente lo ignora, pensando que el congresista White no tiene pruebas en su contra. Yokohama cree que Howler será acusado de afirmar falsamente que instaló obras hidráulicas para malversar dineros de los impuestos públicos. Ante esto, el Banco Dolphin exige el reembolso inmediato de su préstamo de $30.000 millones. Impresionado por esta traición, Howler argumenta que solo pidió el préstamo por consejo del banco. A pesar de todo esto, Yokohama declara la inminente bancarrota de Howler, insistiendo en el reembolso en efectivo o en tierras. Entonces, Howler llama a alguien de su empresa para informarles de su regreso a la oficina central y solicita urgentemente encontrar a Bobby Jean. A raíz de todo este problema que le está pasando, él empieza a pensar que todo tiene relación con la piedra volcánica, y después de contactar con Bobby Jean, en esa misma llamada termina hablando con Lulu. Howler le dice a Lulu que esta llamada es solamente para ella y le ordena recuperar la piedra y ayudar a Bobby Jean a eliminar esas personas interesadas en las escrituras de propiedad de Howler que estaban en el registro catastral que fue visitado por Yodo y compañía. Además, le insiste en que debe encontrar la piedra ella misma y devolvérsela en persona. Durante este mismo viaje a las islas, Howler se cruza con un corte hecho por manifestantes criticándolo por sus fábricas y demás. En ese momento es que vemos a Kay West y al resto de empleados que te nombré antes.
Después de todo eso, llegamos hasta el arco actual dentro del yate. Durante estos capítulos vemos todo el ataque de Yodio y compañía simulando ser gente del Banco Dolphin intentando intercambiar sus tierras, y a lo largo de todos estos capítulos podemos ver lo nervioso que se pone bajo ciertas circunstancias y se suele dejar llevar bastante, lo cual lo lleva a disparar o amenazar bastante rápido. Otra cosa interesante de estos capítulos es que la gran mayoría de cosas que conocemos sobre lo que dijo su abuelo lo vimos como flashback en un momento de tensión en el que Howler va a una capilla dentro de su yate. En ese lugar, además de recordar a su abuelo y sostener el diario del atrato, podemos verlo sostener un crucifijo muy especial hecho de fulgurita. Este crucifijo tiene un agujero por el medio, al cual, según lo que dice Howler, podríamos relacionarlo con el método para encontrar las piedras volcánicas. Pero todo ese proceso de la piedra no lo quiero explicar ahora porque me gustaría dedicarle un video solamente a la piedra. Actualmente, en el último capítulo publicado del manga, podemos ver que está bastante calmado una vez que logró empezar a comprender toda la situación que lo está rodeando. Está entendiendo sobre Yodio, sobre la piedra, sobre el banco, sobre Key West y sobre toda la situación en general. Y este entendimiento nos deja ver la Dark Determination en sus ojos, confirmando de esa forma que está preparado para lo que sea con tal de cumplir su objetivo de conseguir una piedra volcánica y mantener las tierras de su familia. Eso es todo lo que sabemos de Howler hasta el día en el que escribo este guión. Me parece que es interesante recordar algunas cosas de sus primeras apariciones y revisarlas en retrospectiva. Y esa es la razón por la que hice este video. Me interesaba hacer un video donde recopilara toda la información de este personaje para que más adelante, dentro de unas semanas, pueda hacer un video analizando la posibilidad de que sea el villano final de JoJo Lands y tal vez otro video análisis sobre el personaje en general. Espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradeceré muchísimo dejar tu like, tu suscripción y tu comentario contándome qué pensás vos de Howler. Dicho todo esto, me despido.